Bien, bienvenidos a una nueva entrevista en esta plataforma de YouTube para motivar. En este caso vamos a estar con una muy linda entrevista. Me presento, mi nombre es Luciano Aba, soy el editor del periódico Motivar, de la revista 2+2, y hoy estamos conectados con el médico veterinario Martín Soberano, quien es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria, quien es veterinario de todos los días en nuestro país, muchos de ustedes lo conocerán, también editor del Cronista Veterinario, titular de VeteBooks, muy buenos productos, incluso un paso adelante en muchas de sus innovaciones en el tiempo. Con Martín tenemos una muy linda relación de hace muchos años y hoy estamos por un tema bien particular, pero antes que nada, Martín, te doy la bienvenida y gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Luciano, gracias a todos y te agradezco el espacio y la oportunidad de contactarme a través tuyo con todos los colegas. Gracias. Sí, Martín, y esto tiene que ver con una noticia que esta semana, en mi caso particular, la pude conocer, que es que no solo la UASABA, pone en marcha una comisión específica de oncología veterinaria por primera vez en su historia, sino que fue impulsada y liderada en conjunto, ahora me vas a contar con quién, por vos. ¿Sí? Martín Soberano es quien está al frente, una de las personas que está al frente de esta nueva Comisión de Oncología Veterinaria en la UASABA. Y bueno, Martín, y la primera pregunta es, ¿cómo me resumís esta noticia? ¿Está bien como la estoy contando? Digamos, ¿es así? ¿Es la primera vez en la historia que la UASABA tiene esta comisión? ¿Cómo es el proceso para que esto suceda? Sí, te agradezco, Luciano. La verdad que sí, es la primera vez que oncología tiene un espacio. Yo destaco el espacio, porque es armar un espacio que va a quedar como otras comisiones, como otros comités, como le nombran, le dicen, y la oncología en todos piensen que este congreso que se hizo virtual mundial de WhatsApp fue el número 45, entonces por eso en más de 40 años la oncología no tuvo un espacio formal de trabajo, por eso a mí me gusta que el nombre es Grupo de Trabajo de Oncología. Y es un grupo de trabajo, honestamente, que es un logro no individual, sino colectivo, y este es el punto central. Es un logro colectivo porque nosotros vamos a ir pasando, es muy estricto la WhatsApp en el sentido de candidatos, de hecho tiene un comité de nominaciones y candidatos, es una persona independiente en donde ve todo, y si no hay, como uno diría vulgarmente, dedo, y después tiene lo que es muy importante el tema de la sustitución, como si fuese un equipo de fútbol, tener muy bien el banco de suplentes, tener 2, 3 bancos de suplentes y los tiempos muy cortitos de cada periodo. Tienes un periodo y luego otro periodo y te tienes que ir. Entonces, por eso yo digo que es un espacio que se abre para todos. Y Martín, ¿cómo se abre ese espacio? Porque hemos compartido muchos congresos en Argentina, recuerdo muchos en Mar del Plata, pero también en Rosario, acá en Buenos Aires, donde me toca estar en este momento. Y recuerdo los inicios tuyos en la vinculación con la WhatsApp, haciendo un nexo, compartiendo información, estando a disposición para sumar, para aportar. ¿Cómo es vos me decías en un momento, esto lleva como 2 años, Luciano, no es que de un día para el otro, pero ¿cómo fue este proceso para que la UASABA acepte tener este grupo de oncología veterinaria? Mira, Luciano, es así. Y la palabra, ¿sabes cuál es? Es voluntariado. De hecho, me gustaría destacar y reposicionar en un momento de tanta escasez, de alguna manera, la palabra voluntariado. Que, que ad honorem, todo lo que antes uno vivió, en el caso mío estuve 7 años ad honorem en el hospital, la escuela, la UBA, y de alguna manera es como que se fue perdiendo eso. Y en mi caso, a través del cronista, en su momento decidimos con Pablo de decir, ¿por qué no cubrimos el Congreso Mundial? Y esto fue en el año 2015, y fuimos como acreditados. Y gracias a la apertura del grupo de comunicaciones de la WhatsApp, que es como aparte, nos sentamos en una mesa de qué podemos mejorar de la comunicación. Y así fue. Pero absolutamente invitado. Y ahí surgió, esto es una anécdota muy, muy, muy linda, surgió que tenían problemas para traducir. Entonces preguntaba a la gente de comunicación de la WhatsApp, estamos hablando de 40 años de vida de la organización, ¿y a quién le gustaría traducir en español? ¿Y a quién le gustaría traducir en italiano?
Yo levanto la mano así como idea y digo, pero ¿por qué no organizamos un grupo formal para traducir? Entonces, de alguna manera, le brindamos servicio a todos los comités y traducimos en todos los idiomas, pero armamos una organización pequeñita, pero que traduzca como si fuese un servicio, totalmente voluntarios. Y así surgió el Comité de Traducción de la WhatsApp, que yo coordino. Y ahora tenemos 12 lenguas, chino, árabe, español. Y todo lo que ustedes ven de la WhatsApp en español, la traducimos nosotros, y totalmente gratis. Y así fue. Y empezamos a... Y ahora, por ejemplo, lo más loco de todo fue que hemos traducido todos los subtítulos del Congreso Mundial Virtual al español, 86 charlas. Fue tremendo, casi me vuelvo loco, junto con el equipo. Pero la verdad que empezó así, con el tema de voluntariado. Y al compartir un espacio, eh, voluntariado, después trabajo, 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 es así, y confianza y ver lo que falta. También es eso que yo muchas veces comparto con amigos, un concepto que es de, no sé si lo has escuchado, de océanos azules, la estrategia de océanos azules, de René Marburg y Chan Kim, que es un libro en donde habla de buscar espacios en donde no hay sangre. Por eso se llaman océanos azules y no océanos rojos, donde de alguna manera esté todo por hacerse y donde no haya de alguna manera choques, ni pujas políticas, ni nada, porque realmente el océano es azul, hay un montón de espacio. Y verdaderamente, cuando se me ocurre la idea del comité de traducción, no había alguien ya en eso. Y, exacto, y con oncología tampoco. Entonces, a la única persona que yo reconocía dentro de la WhatsApp que tenía una inquietud para la oncología es Joel Kirstenstein, que ha sido presidente pasado de la WhatsApp, y en los pasillos una persona súper afable y muy buena onda, le insistía, porque vos me conocés y muchos me conocen, soy pesado en el sentido de insistente, y bueno, y todas las veces que lo veía le preguntaba, le mandaba, le vengo mandando mails desde el año 2018, 19, están todos guardados, ¿cuándo? Entonces, y por también cambios, que también es importante, porque los cambios de las presidencias de la WhatsApp y todo abren espacios nuevos, y en este caso hay que reconocer algo muy bueno, que la presidenta de la WhatsApp es una colega, es la primera vez que una mujer ejerce la presidencia, es de Tailandia, que no es de los países centrales de alguna manera, que siempre manejaron la WhatsApp. Entonces hay una apertura en donde se permite nuevas personas, gente nueva y nuevas ideas. Y Martín, ¿y cuáles son, los conozco, pero me gustaría escucharlos de tu parte para después poder repreguntarte, cuáles son los objetivos que tiene este grupo de oncología veterinaria de la WhatsApp? Perfecto. Uno de los objetivos es comunicar en forma gratuita y abierta, por ejemplo, guías y recomendaciones de oncología. Esto pasa con otras áreas de la medicina veterinaria, en donde, por ejemplo, y vos sabés bien, por ejemplo, las guías del dolor, las De guías vacunación. de vacunaciones, lo que pone es un poquito de luz hacia lugares donde muchas veces estaba muy el especialista, y el veterinario práctico necesitaba preguntarle solamente al especialista para que el especialista diga un protocolo. Entonces, de alguna manera, se limitaba un poco la libertad de trabajo. Entonces, la idea en oncología es tener guías de linfoma, de tratamientos, ese sería como lo más práctico. Y después tenemos la conexión con otros comités, que eso es un trabajo que estoy haciendo casualmente esta semana, que es tratar de, por ejemplo, que el comité de oncología se vincule con el comité de dolor, con el comité de nutrición, con el comité de drogas y de terapéutica. Entonces, la idea es, por ejemplo, eh, eh, abrir el camino para ver cómo podemos hacer los veterinarios para que tengamos drogas oncológicas en cada uno de los países. Hay graves problemas en eso, porque por un tema de trazabilidad, el costo de mantener, por ejemplo, la trazabilidad de una droga oncológica para un perro es mayor a directamente sacarlo del mercado. Entonces hay países enteros como España o Francia que no tienen drogas muy importantes en oncología veterinaria, y no lo tienen porque los laboratorios dicen, no, 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 antes de ser sancionados por los reguladores, preferimos directamente
que la veterinaria no tenga esas drogas. Entonces, lo que, por supuesto, no es el ejemplo comparativo con la ketamina, pero salvando las distancias, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con la doxorubicina muy parecido en cuanto a regulación. Entonces, ese también es otro objetivo. Y después modernizar un poquito la comunicación en oncología en el sentido de utilizar redes sociales, de hacer algunos, como dice Scholl, que es súper bloguero y súper así de redes sociales, hacer bytes, como mordiscos de información en oncología. Y realmente estamos pensando, esto es interesante, estamos pensando en África, también en América Latina, en Oceanía, en China. Es decir, realmente en Argentina nosotros tenemos mucha información en oncología, está muy desarrollado, pero hay lugares del mundo en donde está realmente empezando. Tal cual, Martín. Y del comunicado que leía en cuanto a la conformación de este grupo, que como decíamos, digamos, sos hoy parte activa liderándolo, Martín, me llamaba la atención, para que vos me lo profundices un poco más, uno de los objetivos es cómo empezar a limar las diferentes asimetrías, ¿sí?, en el desarrollo de la oncología veterinaria, y nombra fundamentalmente comunicado a nuestra región en particular, entre otras que vos acabas de mencionar. Primero, ¿cuáles son esas asimetrías? ¿Sí? ¿Y qué puede hacer la WhatsApp para limarlas? Perfecto. Una de las asimetrías principales es de información. Entonces, de alguna manera, si vemos a través de toda la región y pensamos, tenemos en oncología, tenemos sociedades que se han fundado recientemente. Por ejemplo, tenemos la brasileña, que tiene ya más de 15 años en oncología, tenemos la latinoamericana, la argentina, la chilena, que se fundó en el 19, y la mexicana. Pero después tenemos, esto habla un poco de asimetría. Estamos hablando, si vos ves el mapa, hay un espacio gigantesco que es lo que trata de ayudar SLOVE, de la Sociedad Latinoamericana, que es los países que no tienen su propia asociación. Entonces, de alguna manera, ¿dónde va ese colectivo de gente que, no sé, está en Perú, está en Colombia, está en Ecuador, en Centroamérica? Entonces, de alguna manera, trata eso de. Y Martín, además en el contexto, digamos, Martín Soberano, con quien estamos hablando, además siempre me cuenta de sus dos pasiones, ¿no? Una la medicina veterinaria y el otro la comunicación, en la cual particularmente acá conocemos el cronista veterinario, VTUX. Pero Martín, también es cierto que todo esto coincide con un fenómeno global, que es el de una sola salud, pero también con un mundo nuevo para las mascotas, ¿no? No solo porque viven más tiempo y me imagino que las afecciones oncológicas son cada vez mayores, sino porque hoy hay gente que está dispuesta a invertir en ese cuidado, en esa manutención. Digamos, no se malinterprete el término manutención, pero los dueños de los perros y de los gatos están hoy dispuestos a invertir en un oncólogo veterinario. Has dado en la tecla porque realmente, por eso yo digo que es una mezcla de cosas. Es decir, son cambios, no es algo individual. Uno lo que hace es tal vez poner el cuerpo en ese lugar, pero en el fondo ya está la situación creada. Si vos ves los comités históricos de la WhatsApp, tienen que ver, como vos decís, en medicina preventiva. Es lo que en las vacunas, ¿no? En la nutrición, en el dolor, cosas generales. Y tal vez este comité eh, eh, tenga sea pionero en ese sentido, como vos decís, de una especialidad de segunda generación, en el sentido de donde, que si no tuviera la gente esa inclinación o directamente lo considera al animal, a la mascota, como miembro de la familia, realmente no habría espacio, porque verdaderamente no buscaría. Entonces, en ese caso, y también tiene que ver con la tendencia que hay global en veterinaria a lo que es, por ejemplo, ser cat friendly, amigo de los gatos, ser sin miedo, fear free. Es decir, yo siempre digo que tiene que ver mucho, por ejemplo, el desarrollo de la medicina felina con la oncología, porque en el fondo, tanto sea el gato como el cáncer, han sido cucos, han sido como en la medicina veterinaria, es decir, cáncer se muere. Y el gato no, al gato no lo quiere nadie. Y realmente la oncología y la medicina felina, junto con como sería como
como movimientos transversales, como por ejemplo tener una clínica amigable con los gatos o que no genere dolor a los animales, que son movimientos muy fuertes que están hoy en la medicina veterinaria, tienen que ver con esto, que es la búsqueda de la compasión. Bien, Martín. Y desde lo personal, Martín, yo entiendo digamos que lo dejaste muy claro al principio, ¿no? Que es una cuestión voluntaria, que es un interés tuyo personal, de crecimiento personal y profesional y demás, que has trabajado con muchos, seguramente muchos de los que van a estar mirando estas notas ha sido trabajar a sus veterinarias, o te han recomendado, o te han derivado pacientes y demás. Pero Martín, desde lo personal, ¿cómo tomás vos digamos, no sé, este nombramiento, esta noticia, este punto, digamos, satisfactorio, culmine de lograr que se abra este grupo? Mira, una de las cosas que agradezco, y te digo, recién se me ocurre, es el apoyo a, a colegas callejeros. Es decir, yo me considero un práctico, un veterinario práctico. Entonces, de alguna manera, hay valores que de alguna manera hay muchos colegas que nos están viendo ahora, que trabajan todos los días, que operan, que trabajan y se desarrollan, y muchas veces no había espacio institucional para ellos. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con eso. Por supuesto, necesitamos, y en el equipo hay equilibrio en el sentido de academia, en el sentido de lo que es las distintas áreas de la oncología, pero hoy se busca, y lo que busca la WhatsApp y lo que recalca la presidenta es cosas prácticas, es cosas aplicables, es algo que le resuelva los problemas a la gente en el sentido a ver, ok, todo muy lindo, el mecanismo de lo que es la pérdida de peso por el cáncer, muy hermoso y está bárbaro, pero yo tengo hoy un tumor de mama. ¿Qué mamas debo operar? Así de simple, es decir, como veterinario. ¿Tengo que sacar el tumor o saco las que están al lado? ¿Cuáles? Entonces, esta mezcla, que yo creo que es lo que más destaco, la posibilidad de que veterinarios prácticos puedan tener un espacio para que otros veterinarios prácticos aprendan o que más que nada solidifiquen un poco el conocimiento, pues yo creo honestamente que todos los veterinarios tienen la información, no es que estamos inventando ni se está inventando algo nuevo, solamente es tratar de bajarle a esos prácticos a sus necesidades. Entonces realmente destaco eso y también el hecho como vos decías, yo creo que hay que buscar nuevas cosas. Si hay espacio para océanos azules. Hay que salir un poco de la pelea, del rojo, el rojo encarnizado, de que me peleo y que busco y que muchas veces la política es importante en el sentido, estamos hablando entre veterinarios, pero es más importante que la política sirva para casos concretos. Y si los océanos, en el sentido, si hay espacios en donde no hay, que hay 1000 espacios, bueno, el espacio está para ocuparse y hay que ocuparlo bien. Pero estás contento, estás orgulloso, Sí. estás... No, vos sabés, vos me conoces y muchos me conocen que yo soy un loco en el sentido de hacer cosas todo el tiempo. Tal vez tendría que hablar con un psicólogo, un psiquiatra, quiere decir, ¿por qué estoy haciendo todo el tiempo cosas? Cosas. Pero la verdad que me genera responsabilidad y es como un técnico que gana un partido y que está pensando en el siguiente. Yo estoy pensando en la reunión de mañana a las 7 de la mañana con el grupo, que salga bien la reunión, porque tenemos gente de Kansas y gente de Hong Kong. Entonces tengo miedo que, no sé, que internet falle, cosas Sí, sí, así. de cosas prácticas, volvemos a Sí, sí. cosas bien, bien, bien prácticas. Martín, ¿quiénes Es, conforman? ¿Quiénes conforman el grupo? Mira, el líder, yo creo que es el líder realmente es Joel Kirpenstein, que es un colega nacido en Países Bajos, que tuvo un recorrido en oncología. Si lo pueden leer, los que están en el tema de oncología, lo pueden leer en lo que es osteosarcoma. Y yo recuerdo una plática del año 2008 que fue el doctor Joel Kirpenstein a hablar de osteosarcoma en Abeaca. Me acuerdo perfectamente. Lo vi por primera vez, 2008. Y bueno, él sería como
Entre los dos serían como los que estamos en esto, y después trató la UASABA de buscar una representación global, en lo que es todo el mundo. Entonces tenemos, y también global dentro de las especialidades, porque vos sabés que en oncología tenemos como 3 grandes áreas, que sería la cirugía oncológica, la clínica oncológica, que sería toda la parte de quimio, y la radioterapia. Entonces uno tiene que tratar de juntar eso. Y entonces tenemos a una colega que se llama Ann, que está en Estados Unidos y que trabaja en el Animal Medical Center de Nueva York, que es una institución muy, muy importante. Después tenemos a un cirujano, Nick Bacon, que está en Londres. Después tenemos a otro clínico que tiene mucha orientación en patología, en citología, que es Pachi Clemente, que es español, que fue propuesto por la ABEPA, que es la Asociación de Colegas de España. Después tenemos por Hong Kong y Asia, y también Italia, un colega que se llama Antonio Giuliano, que está en Hong Kong, en la Universidad de Hong Kong. Y después tenemos otra colega que representa todo lo que es Europa del Este, porque es ucraniana, y también Alemania, porque vive en Alemania. Bien. Entonces ese sería el plan. Y por ahora no se puede decir porque vamos haciendo como grupos, como equipos, pero hay un equipo que viene después que va a empezar a reemplazar a los que vamos saliendo. ¿Y en cuánto tiempo, Martín, se da ese reemplazo, digamos? ¿Cuál es el...? 3 años. 3 años, 3 años. Sí, es cortito, son periodos de tiempo 3 años. Después existe la posibilidad de la mitad del grupo en 3 años tiene que ir, y después hay otra mitad que puede hacer una extensión de 3 más y ya. Y ya. Y Martín... Pero la idea es renovación permanente. En esos 3 años, y desde el punto de vista personal, pero también como grupo, ¿cuáles de los objetivos que me mencionaste sí o sí? O sea, ¿cuáles van a ser las banderas de este primer grupo, de este primer grupo de oncología? Ya me las mencionaste a nivel general los objetivos, pero digo, es empezar por una guía bien práctica, es tratar de generar un poco más de conocimiento, ruido, debate en cuanto a las drogas en particular. ¿Por dónde van? Hay todo un plan de guías, por una guía por tumor por año, llegando hasta el 2027, que serían como los dos periodos que podemos tener. Entonces tenemos, por ejemplo, guía ahora empieza por el diagnóstico, entonces van a salir guías y pequeñas piezas para videitos de todo lo que es las punciones y las biopsias. Entonces es como empezar, como para unificar de alguna manera el concepto de diagnóstico, y principalmente difundir el tema de la citología, y que todo el mundo lo pueda hacer, porque realmente es como el primer paso del diagnóstico. Y después guías de los tumores más frecuentes. Entonces ya está estipulado, por ejemplo, linfoma, tumor de mama, sarcomas. Entonces, y esas guías lo que apunta es a tener en todos los idiomas, por lo menos en 12 o 13 idiomas, que sean de descarga gratuita en la página de WhatsApp, y que el colega tenga ante la necesidad, pueda buscar y descargar eso. Y después todo lo que sea... fíjate que estamos hablando de oncología, y eso es lo que también... Ese es el objetivo. Ese es el punto, porque realmente el espacio que se armó, con la potencia que tiene, con 200.000 veterinarios asociados a la UASABA, y todas las vías de comunicación que tiene, hace que la oncología tenga un posicionamiento, hoy tiene un posicionamiento alto, pero podamos llegar a más gente. A más gente. Y Martín, las dos últimas preguntas que te hago tienen que ver justamente con el desarrollo de la oncología veterinaria como salida laboral, ¿sí?, de los veterinarios. En Argentina, que es el caso que lógicamente más conozco, se empezaron a abrir centros, incluso, o sea, no solo veterinarios dedicados a la actividad, sino centros exclusivamente destinados a la oncología veterinaria. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que ves vos que pasa en otros países en cuanto a la oncología veterinaria como salida laboral? Te lo pregunto yo. Mira, la oncología veterinaria la oncología es una especialidad transversal. ¿A qué me refiero con transversal? Si vos, por ejemplo, a un paciente oncológico lo marcás en tus fichas, en tu historia clínica, y vas siguiendo el recorrido de ese paciente, va a cruzar todas las áreas de tu hospital o tu clínica. Entonces, recuerdo un dato, que en toda la Universidad de Colorado, el Hospital Escuela de Colorado, en Estados Unidos, el 50% del ingreso de todo el hospital venía por oncología.
50%. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Tantos pacientes oncológicos? No. Todas las especialidades ven casos diferentes, pero la diferencia con el paciente oncológico es que el paciente oncológico va a hacerse biopsia, va a sacarse 20 radiografías, saca sangre, tiene tratamiento de alguna manera crónico. Entonces, y más con el avance, realmente, lo que vamos, y esto es algo que me sumo a lo que vos decís, de que tal vez lo que nosotros veamos ahora y que los colegas sepan de tratamientos, en 5 años cambie totalmente, porque esto es así. Todo lo que es el movimiento de anticuerpos monoclonales para enfermedades como leucemias, linfomas, todavía no llegó a veterinaria. Y cuando llegue va a ser un cambio diametral a lo que estamos usando. Entonces, empiezan a vencer patentes, empiezan a vencer y ya empiezan a aparecer nuevas drogas. Entonces, no solamente por el hecho de que les mueve toda la clínica el paciente oncológico, segundo porque se une a estos movimientos de compasión, de alguna manera de cuidar y darle calidad de vida a los animales, se une con el movimiento social de vivir de alguna manera cada vez más en módulos más pequeños familiares, de la mascota como. Entonces, todo eso, todo ese movimiento hace que la oncología sea una herramienta de trabajo, pero muy fuerte, muy fuerte. Y realmente, en general, yo siempre, muchos colegas que hacen oncología, y en Argentina muchos deben estar viendo algunos, me decían, ¿por qué no te pones tu centro de oncología? Porque yo honestamente creo, y esto es mi opinión, que la oncología se puede hacer desde un consultorio pequeño hasta un hospital. No hay diferencia. Es decir, ¿por qué? Porque la oncología más que nada es información. Y si, por ejemplo, ese colega no tiene hospital, sino que tiene un consultorio, no sé, vamos a poner, por ejemplo, en Santa Fe, un consultorio, él puede hacer oncología de excelente calidad. La diferencia es que tal vez tiene que tener una carpeta de colegas que le brinden servicios, tal vez que vayan a domicilio y le hagan el ultrasonido, pero no se necesita para hacer buena oncología tener un Animal Medical Center de 7 pisos, realmente, por supuesto, simplifica y genera mayor ingreso a aquel que lo junte. Pero la oncología se puede hacer en un pequeño consultorio como en un gran hospital. Martín, ¿es esperable que entidades argentinas como Aviaca, por ejemplo, que están vinculadas con la UASABA, digamos, tomen un mayor impulso, digamos, viste que siempre se dice, bueno, nada, ya depende quién sea la cabeza de determinada institución o demás, es la afinidad que puede llegar a haber. En Argentina hubo, digamos, hay conocimiento de las guías de la UASABA de vacunación, pero no son el 100% de los veterinarios de pequeños animales los que las conocen. También el hecho de el preconcepto de qué me van a venir a decir a mí, ¿no? Desde otra región del mundo. Entonces, ¿cómo ves la vinculación con Argentina y el caudal de difusión que todos estos temas puedan llegar a tener en nuestro país? No, está súper representada, y yo la verdad que escucho en un costado, porque quiero destacar que yo soy un como externo. Si yo vengo, si vos me decís por dónde vine por el lado del periodismo a la WhatsApp. Si yo no tengo en ese sentido una carga política ni institucional en este aspecto. Pero sí veo que está representada, que tiene una representante permanente en lo que es la WhatsApp. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, los representantes, eligen los lugares de la WhatsApp y ahí es donde se van, no digo perdiendo, pero van haciendo su camino. Después, no sé honestamente cuánto llega al veterinario de esa gestión. Bien, Martín, bueno, hicimos un lindo repaso, llevamos varios minutos conversando y bueno, me gustaría un cierre final, hablamos de, bueno, de la creación del grupo, de los objetivos del grupo, de cuáles son las cosas claves a tener en cuenta. Recuerdo, estamos hablando con Martín Soberano, quien es parte del grupo de oncología veterinaria de la UASABA, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria, es editor del Cronista Veterinario, titular de VTBooks, digamos, apasionado por la medicina veterinaria y por la comunicación.
Y bueno, Martín, ¿cómo sigue? ¿Cómo cerramos esta nota? Digamos? Ya hablamos de los objetivos, ya hablamos de qué pensás, de cómo piensan encararlo, de quiénes forman el grupo, pero me quedo pensando en, digamos, cómo podemos darle más trascendencia a esto que para mí realmente es trascendente, ¿no? ¿No? Que haya un argentino vinculando y poniendo en marcha este tipo de estrategias. ¿Cómo te parece que podemos cerrar este diálogo que tenemos para que quede todavía más claro cuál es la importancia global que tiene esto que acaban de lograr? Primero, agradeciéndote, Luciano, realmente todo tu trabajo, todo tu equipo, y quiero destacar, porque lo hemos, como colegas de periodismo, nos hemos y nos encontramos en la calle, en los eventos, y realmente sé el valor de tu trabajo. Lo sabes por privado que te lo he escrito y te lo hago público. Realmente para todo el equipo de Motivar 2+2 y todo lo que hacen. Y después lo que sí quiero destacar, tal vez como resumen de la, del grupo de trabajo, es que prepárense para recibir guías y que nosotros estamos abiertos y no piensen, que el colega no piense que es un grupo así como de gurúes que baja del planeta, sino que realmente si no sirve lo que hacemos, que lo diga, si va a tener exposición en redes sociales, va a tener exposición a través de las publicaciones de Luciano y del equipo, y vamos a poner los contactos permanentes para que tengamos un feedback de que si realmente nos sirve, porque es un grupo, a mí me gusta que es grupo de trabajo, grupo de trabajo. Tal vez algunos colegas van a pensar que empezamos con algo muy básico, como puede ser una punción, con una biopsia, pero bueno, necesitamos como empezar desde una base, y lo que sí quiero destacar, Luciano, es que hay una transparencia, la palabra transparencia, en lo que es la formación de este grupo, en lo que es la nominación de las personas, impresionante. Es decir, hay transparencia, hay rotación y se busca también que el colega piense en cuál es el lujo que nos damos. El lujo que nos damos es que gente que cobraría muy caro por comunicar o por pasar sus conocimientos, por ejemplo, de cirugía Nick Bacon, de clínica Anne Honehans, del Animal Medical Center, los vamos a tener en guías y en comunicaciones simples, prácticas, traducidas. Entonces, de alguna manera, lo que hace la WhatsApp es abaratar ese costo, ese acceso a la información, que es lo que busqué en toda mi vida, tratar que el acceso a la información sea para todos, porque verdaderamente estas asimetrías surgen por, por las barreras que hacen que yo, como veterinario, si no soy de A o B, o si no pertenezco a tal o cual, no tenga acceso a esa Sí, o si información. no hablas inglés, si no lees Si no inglés hablas o si no hablas inglés, inglés. no vas inglés, o si no has tenido suerte de pertenecer a un grupo, o lo que sea. Entonces, en ese punto, destacar que la información nos da el poder. Y esto es real, parece una frase tonta, pero es verdad. Y ustedes, esa información que venga de alguna manera colegas que están hace 30 años haciendo en sus áreas oncología y están en centros de mucha competencia. Esto es importante. Están en una competencia por los lugares muy fuertes, entonces necesitan de alguna manera desarrollarse más y más. Nosotros, les digo, como coordinadores de alguna manera del grupo, nosotros lo que vamos a hacer es sacarles información. Es decir, tratar de que lo compartan. Y si se queda muy simple, decir, bueno, ok, este es el nivel 1, pero a ver, nivel 2, nivel 3, compartamos todo. Y después, de 3 palabras que decía, volver a recuperar el voluntariado en lo que hagan, el voluntariado, es decir, desde, no sé, ayudar a un colega, si ustedes están empezando a ayudar a un colega, porque sí, porque hay que ayudar o porque hay que aprender, eh, a pesar de que necesitamos ingresos, eso es muy bueno. Después pensar en océanos azules, que es lugares que hay por desarrollar, y trabajar, 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 como el otro día pensando en que nos íbamos a juntar, adivinen en qué pensé, mi abuelo Juan Carpintero, Juan Soberano, y pionero en el home office, ¿sabías, Luciano? No Porque sabía. tenía su taller en el fondo de su casa, de Bueno, carpintería. bueno, entonces era como el mío Juan. en Tandil, como mío en Tandil también, tal taller con la mesa, con el No, torno.
El torno, esa tenía en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, de ahí vienen los soberanos, tenía en el fondo, en el galpón, como se llama, tenía su home office, desde las 5 de la mañana que le daba a su trabajo de carpintero y ebanista. Así que de ellos vinimos y por ello estamos. Tal cual, Martín. Bueno, te agradezco enormemente el contacto. Voy a cerrar formalmente esta entrevista, pero no te vayas, que después podemos seguir conversando un poco más. Esta entrevista con el médico veterinario Martín Soberano, que estamos viviendo a través de la plataforma de YouTube de Motivar, que seguramente lo van a estar leyendo en múltiples plataformas de Motivar y también de 2+2, porque desde todo el equipo editorial consideramos que es relevante no solo que una entidad internacional conforme este grupo de trabajo especializado en la oncología veterinaria, sino, Martín, como te lo dije al inicio de nuestra entrevista, no es menor para nosotros que sea un compatriota con trabajo de campo, cubriendo eventos, trabajando en las veterinarias, imprimiendo, digamos, ejemplares del cronista veterinario, pensando en el futuro de las comunicaciones a través de VTBooks. Siempre hemos destacado entre nosotros y me pareció un gran momento para que finalmente hagamos una entrevista conjunta. Así que te lo agradezco. Gracias, Luciano, gracias a todos. Chao.